Coloca una nueva hoja sobre su respirador. En la esquina superior izquierda se encuentran dos bocetos. El primero muestra a una chica con un vestido hecho de piel y coronada con una diadema de dientes, mientras que el segundo ilustra a un par de gemelas vestidas como bailarinas de belly dance sosteniendo espadas. Es el espectáculo que se presentará esa noche. Sin embargo, esta vez su jefa, Alisa Romanova, la hace ponerse cursi debido a que una estúpida pareja de clientes quería celebrar su aniversario en el burdel. ¿Quién carajo celebra su matrimonio en un burdel? ¿Qué idiotez eso del romanticismo? No era para nada lo suyo, y no era parte de su contrato. Bueno, obedecer en todo a Alisa era su trabajo, pero cuando se lo planteó no se imaginó esta situación. Dibuja tres cuerpos destazados formando la típica frase y piensa en llamar a la pequeña Candelaria, la criada que usualmente ofrece bocadillos caníbales a los clientes, para que le proporcione algunos de sus manjares, pero presiente que solo será una distracción. Decide tomar una libreta de dibujo y recostarse en su cama. Siempre le ha resultado más fácil inspirarse estando horizontalmente. Abre la libreta y solo consigue usarla como almohada. Esa labor le está pareciendo torturante y aburrida. Sin embargo, el castigo no duraría mucho, y podría continuar con su labor habitual. A decir verdad, aquel era el trabajo que siempre había anhelado, y ni un lapsus de cursilería lo arruinaría. Comenzó a perderse en el recuerdo del día en el que se unió al personal del burdel de las parafilias. Y bien, señorita Díaz, ¿qué piensa de mi oferta de trabajo? Me parece bastante buena, quizá demasiado para ser real. Pongamos las cartas sobre la mesa. Alisa. Liz hizo un ligero gesto de molestia. Las personas rara vez la llamaban por su nombre completo. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer, y qué me darás a cambio de hacerlo? Te encargarás de los espectáculos del burdel. Para ello te proporcionaré todo lo que necesites, y como pago podrás hacer uso de nuestros servicios siempre que quieras, además de contar con hospedaje y alimento en nuestras instalaciones. ¿Y qué? ¿Nada de dinero? ¿Para qué necesitarías dinero, Jennifer?, dijo ella adoptando el tono familiar que su interlocutor había tomado. Tu habitación contará con todo lo que necesites y mucho más. Podrás diseñarla a tu gusto. Eso de la habitación me suena que tendré que estar trabajando mucho tiempo. ¿Cuál será mi horario? La europea no pudo contener una carcajada ante esa pregunta. No tendrás un horario. Si aceptas el trato pasarás a ser propiedad del burdel y no podrás salir de él. Pero no pongas esa cara. ¿Qué puedes perder? Una familia que no te comprende, una escuela llena de gente que te desprecia, una sociedad que jamás te aceptará. Piénsalo, aquí puedes realizar cada fantasía que cruce por tu mente. Lo que hiciste hace unos días no es más que el comienzo. Tienes posibilidades infinitas, recursos ilimitados y vivirás rodeada de lujos y sirvientes que estarán a tu disposición todo el tiempo. Entonces, ¿qué escoges? Jennifer lo meditó un poco, pero no había mucho que pensar. ¿En serio no podré salir de nuevo? Te daré un día libre al año y siempre puedes emular un paisaje exterior en alguna de nuestras habitaciones. De acuerdo, acepto. Pero hay algo más que quiero como pago. Liz la miró expectante y le hizo una seña con la mano para que continuara. Quiero información, saber exactamente cómo funciona este lugar. ¿Cómo se mantiene si no cobran a sus clientes? ¿Cómo es que consiguen personas tan hermosas que estén dispuestas a prostituirse? Es decir, no lucían maltratadas ni temerosas, así que no pueden estar secuestradas, y tú misma mencionaste que eran más de 300. Olvidaba que tú no viviste la experiencia completa del burdel. Debí dejarte hacerlo. Pero eres tan joven, tan sádica, me recuerdas a mí a tu edad, simplemente no pude hacerlo. Te lo explicaré, o mejor aún, te mostraré un video que te resultará mucho más educativo. Tecleó en su computadora y le mostró la pantalla a Jennifer. Eran las imágenes de un pedófilo con una pequeña niña pelirroja, que la ultrajaba para luego destrozar su cráneo con un martillo y esparcir su semen en los restos. Se hizo un corte en la escena y volvió a aparecer el pedófilo. Esta vez estaba esposado y un montón de niñas se acercaban para arrancarle pedazos de piel a mordiscos. Finalmente apareció otra niña pelirroja. Jennifer tuvo que acercarse a la pantalla. Era idéntica a la niña que habían asesinado al principio. Sí, es la misma chica, le dijo Liz adivinando su pensamiento. Jennifer volvió a mirar atentamente la pantalla. Definitivamente era la misma chica o quizás su hermana gemela, y todas ahora empalaban al pedófilo con un taladro gigante. ¿Matan a los clientes? Entonces, ¿cuál es su ganancia? No lo entiendo. Sigue mirando.
habían vuelto a bajar el taladro, un par de criadas limpiaban el cuerpo y lo vestían con ropa limpia idéntica a la que se había manchado de sangre, y luego lo dejaron en un área limpia y se marcharon. Alyssa adelantó la grabación media hora, de pronto el hombre se levantó y se retiró del lugar como si nada hubiera sucedido. Jennifer casi pega su rostro a la pantalla, intentando encontrar algo que indicara que era falso, que aquel era otro hombre, pero no pudo lograrlo. ¿Qué carajo? Esto no puede ser verdad. Es un montaje, efectos especiales, qué sé yo. Dime, ¿cuál fue tu esclavo preferido? Daniel Cifer, respondió ella sin dudarlo, aunque no sabía a qué venía la pregunta. Alyssa tecleó algo en su computadora y sonrió perversamente. ¿Por qué? ¿Acaso estás buscando mi grabación con él? ¿Filman a todos los clientes? ¿Así obtienen dinero, con películas snuff? No pudo continuar con su mar de preguntas, porque el sonido de la puerta la interrumpió. «Adelante», gritó Alyssa aún con esa sonrisa maliciosa. La quinceañera miró hacia la puerta, primero con curiosidad, y luego con horror. A unos cuantos metros de ella se encontraba una aparición, un espectro, un joven de 1,80 m de alto, piel lechosa y atractivo como un Adonis, su Daniel Cifer, al que le había destrozado el cráneo con una tina y había cercenado post-mortem. Era imposible y, sin embargo, ahí estaba. Debía ser un truco, un gemelo, pero podían tener un suministro infinito de gemelos. Daniel, ¿recuerdas a esta chica? Por supuesto, la ama Jennifer. Me encantaría volver a verla cubierta de sangre. No, ese no era ningún gemelo, aquella voz, aquellos gestos seductores, sin duda alguna era el mismo hombre que había compartido una tina sangrienta con ella. Tras decirle a Alyssa que le creía, ella le ordenó al joven que se retirara. Ahora tengo más dudas que nunca. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo es que él sigue vivo y entero? Es una historia bastante larga. ¿Estás segura de que quieres escucharla? Por supuesto, mientras más larga y detallada, mejor. Entonces Jennifer esperó atentamente a que comenzaran a relatarle aquella historia, la historia de Alyssa Romanova y, sobre todo, la historia del burdel de las parafilias. Ella tomó aliento, y comenzó. Era una noche cálida de primavera hace 9 años, ahí estaba yo nuevamente, en ropa interior con encaje, salpicada de sangre, fumando uno de mis Benson mentolados, recostada en la gigantesca cama de un hotel 5 estrellas, y al lado del flácido cuerpo de la última de mis víctimas. Sus sesos están esparcidos en la almohada y, por cómo se siente en mi frente, sospecho que también en mi rostro. Realmente no quiero hacer esto por siempre. Sí, al principio eso de seducir hombres adinerados para luego asesinarlos y hurtar su dinero es divertido, pero quiero algo más, iniciar un negocio, en específico pienso en un burdel al estilo europeo, pero no uno común, quiero que sea algo espectacular. Me termino mi cigarro y me desnudo para quitarme de encima los restos de Manuel. ¿Cuál era su apellido? Da igual, lo único que recuerdo es que era bastante sensual, es por eso que me lo follé antes de matarlo. Los feos viejos apenas sobreviven más de 5 minutos tras entrar en la habitación. Bajo la ducha sigo pensando en mi burdel soñado, y me convenzo de que sería todo un éxito, hasta donde sé no hay nada parecido en esta ciudad. Desarrollo más la idea. Tendría cuartos temáticos, innumerables vestuarios, cientos de prostitutas de primera, y el sueño se desmorona de nuevo para un proyecto. Así necesitaría mucho más dinero del que obtengo con estos sujetos. Salgo del baño y me miro en el gigantesco espejo que cubre en su totalidad la pared lateral de la habitación. Mido 1,80 m, mi cabello lacio llega hasta mi delgada cintura, tengo pechos grandes y firmes que hacen juego con un bien proporcionado trasero, además de marcados rasgos europeos heredados de mi padre. No hay necesidad de modestia fingida, soy muy atractiva, podría fácilmente engatusar a uno de esos millonarios para que se casara conmigo, pero esa no es la clase de vida que me interesa, y en época asesinar a un esposo no resulta tan sencillo. Quizá este desquiciado sueño tenga que esperar un poco. Si dejo de derrochar en atuendos costosos, spas y restaurantes de lujo, podría conseguir el dinero suficiente en 1 año o 2. Ja. ¿A quién engaño? Amo todas esas banalidades costosas. Pienso momentáneamente en mi ex, un sujeto adinerado y atractivo. De haberme quedado con él ahora podría estar asoleándome junto a la piscina en alguna de sus gigantescas casas. Pero también podría estar en un hospital con las costillas rotas o gimiendo ante sus duras embestidas. Eso era lo único que hacíamos, pelear y tener sexo violento hasta quedar agotados. Fue bueno los primeros años, pero terminé hartándome de todo eso.
Decido olvidarme del hubiera. De cualquier forma odio los baños de sol. Sairet puede quedarse con su agua clorosa. Me visto nuevamente y tomo la cartera de aquel hombre. Su credencial de lector dice que su nombre es Manuel Rodríguez. Me llevo el dinero y su tarjeta de crédito. Conseguí sacarle su pin a mitad de un inmenso orgasmo, y antes de irme le echo un vistazo a la escena, sonriendo. La mucama va a tener mucho trabajo por la mañana. Vacío la cuenta del hombre, tristemente apenas son 30,000 pesos. Me deshago de la tarjeta y regreso a mi hogar, un departamento espacioso de decoración austera pero bien elegida. Limito mis compras compulsivas a ropa, zapatos y alcohol que siempre deben ser de la mejor calidad. Tras comer y dormir un poco, elijo mi look de la noche, una peluca castaña corta, un ceñido vestido strapless y un par de tacones, que me hacen lucir gigantesca en comparación con las mujeres de esta ciudad. Reviso mi agenda y reafirmo el lugar al que acudiré esta noche, una fiesta de beneficencia llena de políticos y celebridades, lugar perfecto para ir a cazar. Por supuesto, tendré que elegir a alguien que no esté demasiado en la mira de la prensa o tendré problemas. Al llegar puedo colarme entre los invitados gracias a mi físico y un poco de ingenio. Comienza la cacería. Me dedico a descartar a los más famosos, a los acompañados y a los demasiado jóvenes. Por fin encuentro una buena presa, atractivo, en sus 30s, porta un reloj bastante caro al igual que todo su atuendo, su aspecto se mira muy trabajado, así que comienzo a suplicar que no sea gay. Resulta que no lo es, y que es dueño de una empresa multinacional. Vuelvo a considerar la opción de un matrimonio por conveniencia, pero sigue sin ser mi estilo. Quizá pueda torturarlo hasta que acceda a hacer una muy buena transferencia de dinero a alguna de mis cuentas, ya lo decidiré en el hotel. Por supuesto, él paga una suite y yo mantengo un bajo perfil, de acuerdo a mi modus operandi. Me lo follo antes de comenzar mi verdadero propósito. Él resulta ser bastante agresivo, y aunque eso me agrada, no lo salvará de una muerte segura. Evidentemente no conseguiré nada de él por las buenas, así que extraigo mi 45 de mi bolsa y lo amenazó. Contrario a lo que imagino, él comienza a reírse a carcajadas. ¿Crees que esto es un juego, imbécil?, le digo furioso y le disparo en el muslo izquierdo, mientras que él solo se ríe más fuerte, aun cuando comienzo a sangrar. Mi ira aumenta, y le disparo en el abdomen, y él solo toca la sangre brotante sin dejar de reír. Me exaspero y le disparo en la cabeza, él cae al piso, y me acerco para dispararle 2 veces más, esparciendo sus sesos por el suelo. Demasiado frustrada busco su cartera en sus pantalones, que habían quedado en el suelo, sabiendo que tendré que conformarme con el dinero que encuentre ahí. Dudo que sea mucho, ya nadie carga efectivo. Liz, volteo la armada al ver que aquel hombre está detrás de mí, salpicado de sangre, pero sin marcas de bala. ¿No deberías asegurarte de que tu víctima esté muerta antes de esmear en sus pertenencias? No podía explicarme lo que sucedía, cómo seguía vivo. ¿De verdad era el mismo hombre? Miro detrás de él confirmando que no había ningún cuerpo en el suelo. Tengo tantas incógnitas que resolver, y solo puedo formular la más estúpida de ellas. ¿Cómo sabes mi nombre? Él no me lo había preguntado en toda la noche, y yo tampoco me había molestado en decírselo. ¿En serio es eso lo que vas a preguntarme? ¿Nada acerca de cómo saqué esto de mi cabeza?, pronunció divertido mientras mostraba 3 balas sobre su palma. Te conozco, Liz, te he vigilado desde hace tiempo, aún antes de que comenzaras tu pequeña carrera criminal, y debo decir que me agrada tu forma de pensar. ¿Quién eres? A pesar de la extraña situación, recupero la compostura. Claramente no era un ser humano, pero tampoco quería dañarme, o ya lo habría hecho. Eso no es importante, sino lo que vine a ofrecerte, la oportunidad de cumplir tu anhelado sueño. El burdel, pronuncio enseguida, la sonrisa en su rostro me indica que estoy en lo correcto. ¿A cambio de qué? Dolor, sufrimiento, muerte. Tú eres una experta en ello. Entonces me construirás un burdel solo por seguir asesinando. Yo no haré nada. Mientras más dolor y malicia traigas a este mundo, el burdel será más grande. Imagínalo, Alisa. Mi mente se llena de vívidas imágenes de personas realizando orgías en una elegante estancia, cientos de cuartos de temáticas tan diversas desde un circo hasta un cementerio, habitaciones repletas de seductoras mujeres preparándose para complacer a los ansiosos clientes, y un gran escenario con un espectáculo digno de un teatro parisino. Era tan real que podría jurar que había estado ahí. Seguramente aquel ser estaba jugando con mi mente, pero aún así la propuesta es sumamente tentadora. Bien, acepto el trato.
En ese caso, necesito que cometas tu primer asesinato para mí, dice entregándome el revólver. Claro, ¿a quién tengo que matar? A ti misma. La respuesta me sorprende, aquello no tiene lógica alguna. Pienso en cómo las balas no lo dañaron a él y en lo poco que puede perder. Respiro hondo, abro la boca, apunto hacia arriba y jalo el gatillo. Pierdo la conciencia. Cuando despierto, reencarno lo que haya sucedido, estoy en el lugar que había visto en sueños. Es mucho más pequeño, pero es el mismo sitio sin duda alguna. Este lugar es tuyo, Alyssa, para disponer de él como gustes. Irás descubriendo que es un buen negocio inicial, y que mientras cumplas con nuestro trato, crecerá ilimitadamente. De lo contrario irá derrumbándose poco a poco, todo depende de ti. Entonces eso es lo que pasa. Todos son inmortales en el burdel, pero ¿y los clientes? No somos inmortales, Jennifer, ya estamos muertos, somos una especie de súcubos e incubos, por decirlo de alguna forma. Mientras que el lugar se alimenta del dolor y la muerte, nosotros nos alimentamos del placer, ya sea propio de los clientes. Es por eso que nombro este lugar el burdel de las parafilias. Mientras más retorcido o intenso sea el placer que provocamos, nosotros nos fortalecemos. Con respecto a los clientes, tenemos la facultad de revivirlos y restaurar su cuerpo, aunque no lo hacemos del todo, ya que conllevaría un gasto mayor de la energía que obtenemos de ellos, por lo tanto les quedan unas cuantas secuelas, pero nada que resulte intolerable. De acuerdo, pero, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? ¿De qué podría servirte mi ayuda? Por lo que veo el burdel ya es lo suficientemente grande, y debes tener suficientes clientes para mantenerlo así. Claro que hay muchos clientes, cientos de ellos, pero solo un mínimo de ellos son violentos o sumisos. Quiero que crees espectáculos para que les muestres el erotismo en la sangre, que dejen de lado su temor y se aventuren a probar lo que han visto en escena, que golpeen, torturen y maten para luego volver y pedir hacerlo de nuevo. Eso es lo que necesito, lo que necesita el burdel para no volver a ser una posilga. Así que, ¿qué me dices? Crear espectáculos gore para alimentar a un lugar sediento de muerte y un montón de súcubos. Me parece bien, ¿dónde firmo? No había rastro de sarcasmo en la voz de Jennifer, ella de verdad ansiaba ese empleo. Bueno, tendrás que hacer algo más que firmar, eres una chica lista, supongo que ya te lo imaginarás. En efecto, Jennifer lo había deducido antes de que Alyssa le pusiera el revólver delante. Lo tomó, apuntó directo a su sien derecha y disparó. Definitivamente ese había sido el momento más desagradable de la entrevista, aunque no recordaba haber sentido dolor alguno, el terror psicológico fue suficiente. Aunque ahora que estaba muerta no notaba ninguna diferencia, la comida sabía igual, su cuerpo se sentía igual, nada parecía haber cambiado y muchas veces se preguntaba si de verdad había fallecido, pero nunca le daba mucha importancia. Volvió al presente, tenía que terminar su proyecto para el show de la próxima semana y su mente estaba completamente en blanco. Miró la hora y se rió histéricamente con su vocecilla aguda. Para ese momento Alyssa estaría terminando con otra entrevista y tendría que acudir a su cita con el cliente que la solicitó en su fantasía. Moriría, otra vez, por ver su reacción cuando aquel hombre entrara a la habitación, aunque sería aún mejor presenciar el castigo que le propinará por su osadía. Finalmente había terminado la entrevista con aquella chica pelirroja de enorme frente, que resultó ser hija de Nacho Sitz, y ahora caminaba como un condenado a muerte hacia la habitación 205. Susurraba palabras obscenas, injuriaba todo lo existente y sobre todo, profería maldiciones a su estúpido eslogan acerca de cumplir cualquier fantasía. Ahora tenía que andar por el burdel como si fuera otra de las prostitutas con los pechos a punto de escaparse de ese diminuto vestido que el cliente había elegido personalmente. Al menos agradeció no haber recibido instrucciones de cómo debía comportarse. Pero claro, esto se ganaba por dejar que Jennifer hiciera las entrevistas mientras ella se tomaba su primer día libre en 5 años, quizás hasta ella lo había sugerido, pero ya se las vería con esa pequeña mujer cuando terminara con ese suplicio. Al llegar a la habitación se colocó el velo de monja que le habían indicado usar, y entró. La luz amarillenta le dio directamente en el rostro, era una réplica exacta de una parroquia que ella conocía bastante bien. Apenas podía resistir salir de ese lugar para encontrarse con su fachada gótica horriblemente pintada de naranja. Desde entonces supo que aquello solo empeoraría cada vez más. Se escuchaba un gimoteo infantil a pesar de que no había otra persona en la pretendida iglesia además de una joven de cabello corto sentada en la primera banca del lado derecho del altar. Odiaba el sentimiento de claustrofobia y déjà vu que le causaba aquel lugar.
Decidió sentarse en una de las bancas y esperar. Repentinamente escuchó la puerta abriéndose. No quiso voltear, no sentía ninguna prisa por conocer a aquel hombre. Los pasos se acercaban cada vez más y la inquietó su caminar y su aroma. Supo quién era mucho antes de mirarlo. Alzó la mirada hacia el altar solo para confirmarlo con terror, los grandes ojos ámbar y los carnosos labios torcidos en una sonrisa perversa que mostraba unos enormes dientes afilados. Era el hombre que más había amado y odiado en su vida, Sayret, disfrazado como un sacerdote. Únicamente pensó salir del lugar enseguida. Corrió hacia la puerta, pero al intentar abrirla recordó que nadie puede dejar las habitaciones hasta que el cliente lo desee. Mientras ella estaba abstraída en sus pensamientos, Sayret se había quitado el cíngulo y se acercó sigilosamente a ella, y la agarró fuertemente alrededor de su cuello dejándola sin aire, para luego conducirla hasta una pileta de agua bendita y sumergirle el rostro en ella. Al verla inclinada no pudo evitar subir su diminuto vestido, comprobando que no llevaba ropa interior. Mirar ese hermoso trasero y aquella vagina perfectamente depilada lo excitaban demasiado, pero debía ser paciente, aún tenía muchos planes por realizar, así que tomó un crucifijo de madera y lo introdujo violentamente en aquella cavidad. Liz se retorció de dolor, pues el Cristo metálico en él estaba rasgando su vagina y además se quedaba sin oxígeno. Sayret estaba distraído mientras la penetraba con aquel trozo de madera, así que la europea consiguió golpear su entrepierna. Alzó su rostro empapado y respiró convulsivamente, buscó en el suelo su candelabro y volvió a empuñarlo, y mientras él seguía retorciéndose del dolor, pateó su cabeza, derribándolo, y lo golpeó nuevamente con el portavelas. Normalmente lo hubiera seguido golpeando hasta escuchar su cráneo romperse, pero por alguna razón no se atrevía a matar a ese hombre, y además era una estupidez ya que luego podría revivirlo. Antes de que pudiera realizar algún movimiento, un enorme puño golpeó su rostro interrumpiendo sus pensamientos. Mientras estaba aturdida, Sayret le ató las muñecas a la espalda y la cargó hacia las bancas. La ató a una de estas incluyendo su larga cola de caballo para que mantuviera la cabeza en alto, y volvió a colocarle el velo húmedo. El apócrifo sacerdote condujo a la chica que había visto a Liz hacia el altar, así pudo verla bien. Era una chica con uniforme de escuela católica, su cabello castaño le llegaba hasta los hombros y le cubría el rostro parcialmente. Liz sabía bien quién era, la había visto miles de veces, pero no sin un cristal de por medio. Era ella misma, 15 años más joven. Con su trabajo creía que ya no le sorprendería nada, pero nunca se habría imaginado algo como esto, le parecía increíble aún para el burdel. Quiso correr hacia la chica para comprobarlo, pero lo único que consiguió fue dañar sus muñecas con las cuerdas. ¿No es hermosa, Liz? Una pequeña de 12 años aún incorrupta, inocente y virginal, dijo Es mientras desabotonaba el suéter de la colegiala y bajaba el cierre de su pequeño vestido gris hasta dejarlo caer al suelo, quedando la chica con apenas una ligera blusa blanca que se transparentaba. Liz forcejeaba en su banca mientras veía cómo aquella chica tímida temblaba de terror. Había visto miles de asesinatos y cometido personalmente un centenar, pero verse a sí misma siendo ultrajada era vivir un horrible flashback y solo quería que terminara. Sayret la despojó de su blusa y se la arrojó a Lisa. Le retiró la ropa interior con torturante lentitud dejándola indefensa y desnuda. Mírala, Lisa, su hermoso e inmaculado cuerpo, ¿lo recuerdas? Yo sí, bastante bien, dijo mientras acariciaba a la angustiada chica cuyas mejillas brillaban húmedas por sus lágrimas. Besó suavemente su hombro mientras pellizcaba uno de sus pezones, y ella comenzó a gimotear de terror cuando Sayret bajó la mano hasta su pubis. Liz estaba cada vez más desesperada, no quería revivir aquel momento, quería asesinar a aquel hombre. Oh, no te preocupes, no voy a corromperla a ella también. Tras pronunciar aquellas palabras, la ató a la gigantesca cruz que se encontraba debajo de él y extrajo un martillo y varios clavos de al menos 10 centímetros de largo. Tomó el primero de ellos y lo clavó sobre la muñeca izquierda de la chica. El sonido del metal atravesando piel y hueso resonó por el lugar, así como un escalofriante grito de dolor. El sacerdote repitió el proceso con la otra muñeca. La versión adolescente de Liz lloraba y suplicaba por su vida agitándose, tan solo consiguiendo que más sangre brotara de sus muñecas. El hombre se arrodilló frente a ella casi fervorosamente, tomó otro clavo, lo posicionó sobre uno de sus frágiles tobillos y martilleó fuertemente rompiendo el hueso. El otro tobillo cedió más fácilmente. La voz de la pequeña Liz se había reducido a un susurro agónico. Sayret la miró con lujuria, introdujo su lengua en la boca de la chica mientras acariciaba su clítoris con movimientos circulares y con otro dedo recorría la entrada de su vagina que comenzaba a humedecerse. ¿Lo ves, Alisa? Lo está pidiendo a gritos. A pesar del dolor y el temor, ella solo puede pensar en sexo. Pero no, ella no lo tendrá, nunca. De nuevo buscó bajo el altar, encontrando unas tijeras largas y delgadas.
Se acercó a la chica con ellas deslizándolas desde el pecho incipiente de la chica hasta su monte de Venus, produciéndole un visible escalofrío. Separó sus labios vaginales dejando expuesto aquel pequeño bulto carnoso que era su clítoris y lo cortó de tajo, provocando un sangrado inminente además de un nuevo aullido de dolor. Liz no sabía si se trataba de la impresión ante tal espectáculo o si realmente tenía una conexión con su versión adolescente, pero había sentido el frío de las tijeras en su propia vagina y el horrible dolor pulsante cuando se cerraron. Sayret puso uno de los largos portavelas sobre el fuego de un cirio y contempló a la chica mutilada desaprobadoramente. Esto está muy mal, me parece demasiado profano representar a Cristo con una mujer. Tendremos que arreglarlo, dijo, obsequiándole a Lisa una de sus tétricas sonrisas en las que retraía sus labios, dejando completamente al descubierto sus enormes e inhumanamente afilados dientes. Viró hacia la crucificada y mordió con fuerza uno de sus pechos hasta que le arrancó un gran trozo de piel, para luego escupirlo sobre el altar. La chica chilló de dolor mientras abundante sangre chorreaba de su pecho izquierdo. El sacerdote aún mostraba su sonrisa teñida de escarlata, y siguió con su tarea, rasgando los pequeños senos hasta que quedaron convertidos en jirones rojizos. No, esto sigue estando mal. Inmediatamente tomó las tijeras y caminó rápidamente hasta el confesionario. Abrió una de las puertas, y dentro de ella encontró a un pequeño monaguillo rubio, realizándole un fellatio a un obeso y calvo sacerdote. Sayret pateó al niño, cortó el pene recto del hombre y empujó la puerta del confesionario, sin importarle el clérigo que intentaba desesperadamente contener el flujo de sangre. Ah, padres pederastas, son tan fáciles de encontrar. Tomó con precaución el portavelas cuya punta estaba ya al rojo vivo y colocó el miembro cercenado sobre la chica, fundiendo la carne con el metal caliente. Esta siseó un poco y se ennegreció ligeramente, pero quedó bien adherida. Al hombre seguía sin satisfacerle la decoración. Regresó al confesionario encontrando al pequeño niño llorando fuera de él, lo cargó y lo llevó hasta el altar, le quitó su hábito descubriendo que no llevaba nada debajo. Era un hermoso niño de 8 años, de cabellera rubia y grandes ojos azules. Resultaba perfecto para lo que planeaba. Tomó las tijeras y las clavó en la unión entre el cuello y su espalda, desplazándolas hacia abajo mientras el niño forcejeaba inútilmente. Tuvo que repetir el procedimiento hasta que la herida fue lo suficientemente profunda. Separó piel y músculo, hasta dejar expuestas las costillas y pulmones, e introdujo una mano en el cuerpo del infante extrayendo estos, causándole una inminente muerte. Colocó el cuerpo inerte sobre el altar, y con ayuda del martillo, fue aplastando las costillas con cuidado de no romperlas, deformándolas hasta que sobresalieron de su espalda, dándole la apariencia de alas hechas de hueso. Al terminar le puso una cuerda alrededor del cuello y lo colgó de un ostentoso candelabro. Con aquella iluminación lucía como un macabro querubín. Nuevamente vislumbró al altar, se alejó unos pasos para contemplar la escena en su totalidad, el Cristo transexual y el querubín de las alas óseas. Quedó complacido, ahora era tiempo de la comunión. Desató el nudo que mantenía a Liz en la banca y la cargó sobre su hombro derecho para luego depositarla sobre los senos extirpados de su versión adolescente. Pasó la cuerda que aún sostenía sus muñecas por debajo del altar y la anudó en sus tobillos. Con la cuerda sobrante ató sus rodillas a los extremos del mueble para que mantuviera las piernas separadas. Debajo del altar se encontraba un cáliz con vino y unas hostias. Fingió consagrarlas frente a Liz, remojó una de ellas en vino y la introdujo en su vagina. El vino tinto le causó un ligero escozor, que olvidó cuando ese hombre empezó a lamer su clítoris lentamente. Los lengüetazos se fueron transformando en ligeras succiones y pequeñas mordidas, que lograron que ella gimiera de gozo, aun contra su voluntad. El hombre derramó vino sobre el manjar que degustaba, provocándole un ardor a Lisa que no hacía más que excitarla más. Sayret introdujo su lengua en aquella vagina, encontrando la hostia empapada de vino y líquidos vaginales, combinación que le pareció exquisita. Resistirse a penetrarla era imposible. Se quitó el hábito dejando al descubierto su gran miembro y lo introdujo dentro de la dueña del burdel. Ella clamó de gozo y él de inmediato sintió aversión. Aquello no era para el deleite de ella, sino el suyo. Buscó las tijeras y las clavó en el abdomen de Liz, deslizándolas hasta su pubis, haciendo que la sangre derramada se mezclara con el vino en el cáliz, mientras los gritos de dolor de la europea resonaban por la iglesia. Penetró nuevamente a la mujer, vertió un poco del vino adicionado con sangre sobre sus labios que apenas seguían moviéndose y derramó el resto sobre su propio cuerpo. Animado al ver su cuerpo con aquel elixir rojizo, introdujo las manos en la nueva cavidad que había creado, presionando los órganos internos de la mujer alrededor de su pene mientras empujaba con más fuerza. La presión de sus manos y la sensación suave y tibia de aquellas entrañas rozando su miembro era algo inigualable, por lo que no tardó en correrse dentro del cuerpo apenas con vida de Liz.
Ella solo podía pensar en una persona mientras su cuerpo era profanado, y no se trataba del hombre que tenía encima, sino en la chica que había permitido que eso sucediera. Jennifer por fin había terminado con la cursilería que le había sido encomendada, y estaba adhiriendo el boceto junto a sus dos anteriores trabajos, cuando su puerta se abrió de pronto. Apenas alcanzó a distinguir a Liz furiosa sosteniendo un hacha, antes de que el arma cayera sobre uno de sus brazos, separándolo de su cuerpo. Sin darle la oportunidad de preguntarle algo, volvió a atacarla. El hacha golpeó sus piernas, su abdomen, manchando todo de rojo hasta que el arma golpeó directamente su cabeza, partiéndola en dos hasta la mandíbula. La matrona liberó al hacha del cráneo con ayuda de sus tacones, y dejó una nota en el respirador ensangrentado. Cuando te regenere, limpia las habitaciones de los coprófilos y pasa a mi oficina. Alisa Romanova. 放課後路地裏同盟いけてるぞ確実にオーディエンスのハートを掴んでいる計算通りです計算間違ってるよ